La Gran Guerra Europea ha estallado y avanza sin piedad, sembrando el continente de muertos y heridos, cuando al Palacio Real llega una carta que remueve profundamente el ánimo del rey. Una niña francesa suplica su ayuda para dar con el paradero de su hermano, desaparecido en el frente. Alfonso XIII, conmovido por tal petición, emplea la diplomacia española para saber de la suerte del hermano de la pequeña, pero su acción navideña tiene consecuencias imprevistas y provoca la llegada de una luz de solicitudes a palacio. Impresionado por la magnitud de la tragedia, el monarca reúne a un excepcional grupo de colaboradores y pone en marcha la oficina Pro Cautivos, donde buscarán el modo de dar respuesta a esas familias rotas por la guerra, desesperadas por encontrar a sus seres queridos. Cartas a Palacio, la tercera y última novela de Jorge Díaz, que acaba de salir en Plaza y Janés. Buenas tardes, querido Jorge, y gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Vamos a ver, la novela cuenta una historia que me ha fascinado, que yo no conocía de nada, y es esto de la oficina Pro Cautivos, que es una cosa de la que se encargó Alfonso XIII y que consiguió ayudar y salvar a muchísima gente durante la Primera Guerra Mundial. Mira, el primero que no lo sabía era yo. Yo estaba un día viendo la tele y me encontré con un documental que contaba esto de la oficina Pro Cautivos y me quedé como, ¿y esto por qué no se sabe? ¿Esto por qué no se le da publicidad? ¿Por qué nadie lo conoce? Y pregunté a la gente más cercana, oye, ¿vosotros sabéis tal, la oficina Pro Cautivos? Y nadie todo el mundo me decía, pues no, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Cautivos, algo de Semana Santa en Sevilla, no. Y entonces, bueno, pues hice lo que haríamos cualquiera de nosotros, meterme en internet y buscar, y entonces me encontré con esta historia, una oficina que había organizado el Alfonso XIII, porque fue él personalmente, no dependía de ningún ministerio, no dependía del gobierno español, y la organizó pues con una serie de colaboradores, voluntarios, algunos funcionarios que ayudaban, y lo hizo en unos desvanes del Palacio Real, de aquí en la Plaza de Oriente. Y entonces se creó aquello al principio solo para hacer llegar cartas a los prisioneros de guerra, pero bueno, con el tiempo pasaron pues a hacer inspecciones de campos de concentración de prisioneros en Alemania y Austria-Hungría, porque los de Francia e Inglaterra correspondían a Suiza. Y estuvieron ayudando a un montón de personas. O sea, hubo como 200.000 soldados que fueron atendidos por la oficina Pro Cautivo. Incluso en los últimos años de la guerra se hicieron intercambios de prisioneros, pues prisioneros heridos, prisioneros con familias numerosas. Y entonces yo que no tenía una buena imagen de Alfonso XIII, del rey Alfonso XIII, que creo que fue un rey que cometió muchos errores y que tuvo un reinado pues con un montón de cosas malas, ¿no? De guerra de Marruecos, y el pistolerismo, toda la represión al anarquismo y todas estas cosas, pues me encontré con que hay una cosa que había hecho mal. Que había hecho bien. Y entonces, entre todas las cosas que había hecho mal, y que yo mismo en otra novela había hablado de ellas, yo tengo una novela sobre anarquistas en la que en un capítulo se le intenta matar. Pues de repente me encontré con que este hombre tenía algo muy positivo, que era esta ayuda que proporcionó a las víctimas de la guerra a principio de siglo, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces pensé que era una historia que merecía la pena ser contada. La oficina Pro Cautivos, he leído por internet, atendió a 200.000 prisioneros y contestó más de 500.000 solicitudes hasta el año 1921, que es cuando acaba. Sí. Consiguió la repatriación de 70.000 civiles y 21.000 soldados heridos. Sí, efectivamente. O sea, que fue una obra importante. No estamos hablando de cosas puntuales. Empezó siendo una cosa pequeña, pero acabó teniendo 50 y tantos empleados trabajando durante toda la jornada laboral, por decirlo de alguna manera. Colaboraron cientos de diplomáticos españoles que estaban en las embajadas de los países en conflicto. Y bueno, la verdad es que es una labor. Hay una frase que se atribuye a Alfonso XIII, yo no sé quién la diría de verdad, que decía: España es neutral pero no es indiferente. Y se refería, no es indiferente al dolor, no es indiferente al sufrimiento de las víctimas, y España
probablemente les hubiera gustado, porque había una corriente así en la Europa de aquella época, les habría gustado entrar en guerra y no entraron porque no tenían condiciones económicas, porque ni siquiera conseguían ganar la guerra de Marruecos, pues quizá por circunstancias acabó haciendo una labor formidable. Y una labor que yo, cuando me documentaba y cuando leía libros sobre el tema y tal, comparaba un poco a la de la Cruz Roja. Y de eso que piensas, ¿por qué la Cruz Roja se hizo tan importante y tan famosa? No. Y esto no. Entonces tengo de todo tipo de explicaciones para mí mismo, desde que era una cosa simplemente del rey y cuando acabó la guerra pues perdió, claro, fuelle y tal, hasta que el nombre era muy malo. O sea, Cruz Roja comercialmente está mucho mejor que Oficina Pro Cautivos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y se intentó después que siguiera durante la guerra de Marruecos, pero claro, el hecho de que España fuera uno de los países implicados en la guerra, pues ya ayudar a los que no son los tuyos está muy bien, pero ya ayudar a los que tú has cogido prisioneros, los que ellos te han cogido, ya no era lo mismo y entonces se cerró. Se cerró en el 21, tuvo un intento de recuperarse en el 22, cuando el desastre de Anual y todo aquello, pero vamos, ya desapareció la Oficina Pro Cautivos. Te diría, en cualquier otro país se habrían hecho 80 películas sobre el tema, qué países de tal, pero una productora ha comprado los derechos para hacer una serie de televisión, ¿no? Sí, y además Boomerang, ¿no? Sí, Boomerang, bueno, Portocabo, que es una productora del grupo Boomerang, se pusieron en contacto con la editorial cuando todavía estaba en proceso de escritura la novela. Entonces la verdad es que ha estado muy bien, porque yo he escrito la novela, esa soledad que tiene el autor de no saber si al final le va a gustar a alguien, si se va a publicar o la va a guardar en el cajón. Pues yo en cuanto vi toda esta historia llamé a Virginia Fernández, que es mi editora en Plaza y Janés, se lo conté y inmediatamente me dijo, pues mándame una sinopsis y nos ponemos con ella porque me gusta mucho, y poco después entró también la productora, o sea que yo estaba escribiendo y ya tenía... Sabiendo que se iba a hacer la serie, ¿no? Sabiendo, no, por lo menos sabiendo que había gente con interés en que se hiciera, y sobre todo que ya pues tenía una editorial que la quería publicar, y eso, claro, te da una confianza. Hombre, claro. Escribir. Sí. La novela es una novela coral, aparecen varios personajes. Uno de los personajes es el propio Alfonso XIII, que al principio de la novela, hasta que ya empieza hasta que se embarca en todo este proyecto, pues aparece, pues eso, con un señorito un poco bandarra, con cochecitos de carreras, con no sé qué, no sé cuánto, tal. Hay como unas 6 tramas, todo esto está perfectamente equilibrado, va saltando de un personaje a otro con una pericia increíble, en ningún momento el lector se pierde. Supongo que aquí el oficio de guionista... Sí, es fundamental, porque eso está diseñado tal como en televisión diseñamos las tramas de una serie o una temporada. O sea, cada historia tiene sus propios presentación, puntos de giro, clímax y todas estas cosas, y entonces eso lo he hecho igual. Yo siempre digo que haber sido guionista tantos años y seguir siéndolo, de hecho yo sigo haciendo guiones, te da ventajas en unas cosas. Por ejemplo, en la estructura de la novela, nosotros los guionistas trabajamos mucho la estructura, y entonces yo, al ponerme a hacer una novela, pues claro, trabajo la estructura y eso me hace sentirme bastante cómodo. También dialogamos muy bien. A cambio de escribiendo somos muy malos. O sea, yo me las veo y me las deseo cuando me dicen, ¿y cómo era ese despacho? Y digo, pues tenía paredes y sillones y mesas y tal. Se nos da muy mal porque siempre tenemos un equipo de decoración que se encarga de esas cosas. Claro, sí, pero sí, bueno, las ventajas que sí. tiene ser guionista es que el ritmo, los diálogos, la estructura, pues la trabajamos, no solo yo, cualquier guionista que escribe novelas, que ahora hay muchos, afortunadamente, sí, sabe trabajar de este... Te iba a comentar, bueno, a esto que has dicho a cambio de todo, o sea, Azcona decía que él no escribía más, que le costaba muchísimo escribir literatura, escribir novelas, por los adjetivos, ¿no? Por los adjetivos y por las descripciones, que es lo que se le da bien a los diálogos y él estructura la historia, ¿no? Dices que muchos guionistas metían novelistas, efectivamente. Mercero hijo, Antonio Mercero, ha publicado una novela, lo tendremos aquí seguramente la semana que viene. La vida desatenta, un precioso título. La vida desatenta.
70. Nacho Cabana también. Nacho Cabana, acaba la de chica publicar que llevaba una pistola en el tanga. En el tanga. Veo que no, son amigos todos. Somos Apaches, que es una novela de la que me hablaste tú. Miguel Sáez Carral. Y luego directores que también son guionistas. El propio Fernando León de Aranoa está haciendo cosas en literatura. Julio Meden también ha publicado una novela histórica hace poco. Garci también me insinuó en una entrevista que le hice que podría acabar escribiendo novelas. ¿A qué se debe esto? Porque yo pienso, bueno, puede ser que el mundo del guión, el mundo del cine esté mal, pero el de la literatura... Sí, pero como hemos pasado unos años con menos producción, menor inversión en cine y televisión y eso, yo creo que muchos guionistas estamos pues escribiendo nuestras cosas, lo que siempre nos había apetecido escribir y muchas veces no hacíamos por falta de tiempo. Bueno, yo ya es la tercera novela, entonces ya llevo bastante tiempo porque yo quería escribir, ¿no? Y llevo bastante tiempo dedicado a escribir, pero sí, en muchos casos supongo que tiene que ver con que, bueno, pues si yo lo único que sé hacer es escribir, pues ¿qué hago? Escribo. La tercera novela publicada, que tienes otra... Tengo otra en el cajón y que, bueno, espero tener mucho éxito y que me la quiten de las manos. El anarquismo, lo has comentado antes, aparece en tu novela anterior, sí, que está protagonizada por Ascasio Durruti, La Justicia de los Errantes. Aquí uno de los dos personajes que aparecen, esos dos amigos, son anarquistas. Sí. Es un tema que te fascina, es un tema que te llama mucho la atención. Has escrito bastante sobre eso. Sí, me encanta el anarquismo como materia literaria. Pero tú eres un señor de orden, tú de anarquista tienes poco, pero eres un anarquista burgués. Pero los anarquistas en el fondo yo creo que hay mucho. A mí hay una cosa que siempre digo que me gustaría escribir, pero ya un ensayo, no una novela, entre... todas las conexiones que hubo entre los falangistas y los anarquistas. O sea, porque había muchos puntos en los que estaban muy cercanos y entonces al final de la República, al principio de la guerra, hubo muchos saltos de un lado a otro. Y entonces quizá algún día tenga mucho tiempo y ganas y todo eso y me meta a investigar este tema. Y lo de los anarquistas también es que, claro, tú ves la portada de la novela y está ahí el Palacio Real y hablamos de Alfonso XIII y llama tanto la atención, un señor bastante simpático me he encontrado yo al documentarme. Vamos, a un rey yo no le pido que sea simpático, pero vamos, este lo era. Y entonces, y esto llama mucho la atención, pero realmente la novela es una novela que va dando saltos del barrio de las Injurias, que era uno de los peores barrios de Madrid en la época, al Palacio Real, a París, a Berlín, a Sevilla. Entonces es una novela que, igual que comentábamos antes de los personajes, las tramas, igual que en los personajes hay muchos saltos, aquí yo lo que he querido hacer, porque siempre es lo que intento hacer, es una novela sobre su época. Y entonces he querido buscar personajes muy distintos. Y en la primera mitad del siglo XX la historia de España está protagonizada en una parte por anarquistas, aunque el anarquismo ya prácticamente no exista, sigue existiendo, claro, pero prácticamente no exista como una fuerza poderosa. En aquella época no puedes hablar de España, de la España de los primeros años del siglo XX, sin hablar de anarquismo. Yo te dije de broma cuando la empecé a leer que era una novela pop, la novela sobre la Primera Guerra Mundial pop, con ese rey Alfonso XIII que va a hacer carreras y que tontea con una camarera bastante fea, con esos anarquistas que van a las verbenas, agua, azucarillos y aguardiente, con esa chica que no se quiere casar, con ese padre que es un personaje estupendo que se dedica solo a cultivar flores, etcétera, ¿no? Sí. Te quería comentar, en la literatura española hay pocas novelas narradas en presente. Esta lo es. Esta está narrada en presente. ¿Y qué complicado es? Eso te iba a decir. Parece muy sencillo, parece una cosa natural, pero es muy complicado porque nosotros cuando contamos una historia ya la estamos contando en pretérito. Me viene a la cabeza algunos presentes que se han utilizado, algunos autores que lo han utilizado bien. Pérez Reverte, en Un día de cólera, y en una de las tramas que cuenta en El tango de la Guardia Vieja, lo utiliza muy bien. Marina San Martín, en esta última novela que ha publicado, la tengo, pero no la he empezado todavía. Pues también está escrita en presente.
Esto tiene que ver también con tu oficio de guionista, porque cuando tú estás viendo una serie, si se la cuentas al que está a tu lado, lo haces en presente, ¿no? Ahora No, llega, yo ahora creo que mira. la serie está en presente, pero tú la cuentas en pretérito, ¿no? En pasado. Sí, pero cuando la Entonces, estás viendo sí, en el sí, cuando la estás viendo está hecha en presente. Sí. Pero no, yo creo que no es eso. Yo es que creo que con el presente es la segunda vez que lo hago. Si te fijas en la Justicia de los Errantes también está escrita no entera, pero hay una gran parte en presente. Sí. El mayor problema es que de vez en cuando se te olvida. O sea, eso es. Y de repente te das cuenta que llevas 10 páginas escritas y tienes que volver y recuperar y ver los verbos y entonces y tal. Entonces es complicado, pero a mí me daba la sensación de inmediatez, de que lo estamos viviendo, de que Blanca Alerces, que es la protagonista y la protagonista de la historia de amor de la novela, que tiene que decidirse si se queda con Álvaro, un aristócrata como ella, o con Manuel, un anarquista. Y entonces yo tenía la sensación de que al escribir en presente, el lector está en la misma situación que ella. Tiene que tomar la decisión. Claro. Entonces, si yo lo contaba en pretérito... Te distancias. Sí, es un poco como ya me dirán lo que ha pasado. Sí. Sin embargo, contándolo así era... voy a vivir lo que pasa. Y entonces esa era mi intención al hacerlo. Y yo no sé si va a ser la última en presente, porque de verdad es que es un lío de verbos. No, ya me figuro. Sí. Por eso te lo he hecho notar. A mí me gusta mucho, sé que es muy difícil y está toda ella enteramente escrita y por eso te lo he preguntado, ¿no? Y además tienes que estar... Porque, claro, tú la estás narrando en presente, pero cuando un personaje cuenta algo... Ya te tiene que contar en pretérito. Ya tienes que respetar eso, claro. Y entonces es un poco complicado. Claro, sí. Pero vamos. Me estoy acordando también de esta otra historia que me gusta mucho, la del pintor, que tiene su romance, otra cosa de novela pop, con esa gitana a la que tiene que secuestrar con el consentimiento de la familia de ella para no deshonrar a la familia, ¿no? Sí, pero porque yo no sé si fue a ti aquí en Periodista Digital. En la anterior novela, no sé si me preguntaste, yo creo que fuiste tú, pero quizá fuera, como haces tantas entrevistas, no digo como haces tú, como autor, tantas entrevistas, que me dijeron, me preguntaron qué había aprendido con la novela. Y dije que no había aprendido, pero que sí me había quedado una cosa clara, que es que toda historia es, en el fondo, una historia de amor. Y si no la cuentes, si no. Y entonces, yo si te fijas, dentro de la novela hay muchas historias, hay 6 tramas, pero todas son historias de amor. Sí, también de intriga, de suspense, de aventuras. Fondo, siempre hay una historia de amor. Está el francés y la gitana, está el espía Blanca alemán y el periodista español. El periodista español. Está Blanca con sus 2 parejas, sus 2 parejas o no parejas. Vamos, hasta 2 páginas antes del final, el lector no sabe con quién se queda. Está y otras, ¿no? En la novela, y entonces cada novela en realidad es una historia de amor, y en esta yo he querido, además, teniendo en cuenta que, claro, es algo más, cuando vas a escribir sobre guerra tienes como la sensación de que debes escribir trincheras, barro, sangre, y no, yo quería escribir muchas historias de amor, y entonces ha sido otro de los grandes empeños míos de la novela, y bueno, si lo he conseguido o no ya lo tienen que decir los lectores, pero vamos, ha sido lo que yo he intentado. Hemos hablado tú y yo muchísimo de literatura, de los norteamericanos, esos que tanto nos gusta a ti y a mí, de literatura portuguesa, etcétera. ¿Qué autores de bestseller te gustan? A mí, a ver... Porque esto es un bestseller en el buen sentido de la palabra. Bueno, es una yo espero que sea un bestseller en el literal sentido de la palabra, porque se venda muy bien. Pero... Bueno. A mí, yo es que te voy a decir, a mí, igual lo hemos hablado muchas veces, a mí me gusta todo tipo de novela. Me gustan las novelas más literarias y me gustan, a mí mientras estén bien escritas. Pero debo reconocer que a mí el bestseller me gusta. Me gusta, no siempre, no como única lectura, pero yo reconozco que yo me lo he pasado muy bien con Ken Follett. Claro, te preguntaba porque yo, las sagas estas familiares que hace Ken Follett y tal...
y me lo he pasado muy bien con él. Y no sé si se puede considerar ya bestseller porque claro, es de hace muchos años y en su momento fue bestseller, pero ahora ya hasta ha cogido un tinte literario más importante. Pero a mí, por ejemplo, yo la primera vez que dije yo quiero escribir fue leyendo a Somerset Maugham. Maravilloso, Y a mí El filo de la navaja. Pues aquella novela, pues Somerset Maugham en su momento fue bestseller. Sí, es estupendo. Y es muy bueno. Muy bueno. Entonces, y yo siempre tengo el empeño Muy que bueno. es como, es que se puede hacer novela con una intención de entretenimiento Y con calidad. Y con calidad. Por Y supuesto. yo es lo que intento. No sé si lo consigo, Sí, pero, sí. pero yo sobre todo que nadie se aburra, pero después yo quiero que esté bien escrita o no avergonzarme, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas la veces. novela. Y en España, ¿qué autores para ti tienen, aparte de Pérez Reverte, qué otros autores cumplen para ti esas dos? El entretener y el no perder la calidad. En España, bueno, como autor de bestseller, evidentemente hay que hablar de Pérez Reverte, ¿no? Sí, Y también sí. a lo mejor Javier Sierra, tal. Sí. Pero a mí, de cualquier forma, hay una serie de autores en España que hemos estado hablando justo antes de empezar. Nadie puede decir que, por ejemplo, Martínez Pisón escriba bestseller. Y sin embargo, qué entretenido es. Totalmente. Esta novela que acaba Sí, sí. de sacar, que Acaba de- hablamos de ella, sí. es una novela para todo el mundo. Claro, y yo la todavía, bueno, salió ayer, entonces la estoy leyendo y es que me parece encantador el ambiente y todo eso. Entonces yo creo que él ha ido más allá, o sea, él está consiguiendo que la novela de calidad sea entretenida. Y yo de momento estoy intentando que la novela entretenida tenga calidad. Pero bueno, me parece un maravilloso autor. Sí, Y después hay otros como Chirves, que A mí Chirves ya sabes que me entusiasma, pero Sí. no sé si vende mucho, no lo sé. No, aunque esta pero- última lleva 6 o 7 Claro, ediciones por ya eso. en la Y- orilla. Y creo que está muy bien. De cualquier forma, claro, estamos muy cercanos a otros españoles bueno, Lorenzo Silva escribe unas novelas de detectives, bueno, no de detectives, de Guardia Civil, pero que son muy entretenidas y están muy bien pensadas. O sea, hay bastantes escritores. Es que en España se hace muy buena literatura. O sea, yo cuando oigo que España en general tal y cual, oye, yo el año pasado, este acaba de empezar, no he leído menos de 15 novelas españolas que me hayan encantado. O sea, y eso es mucho. Sí, desde luego, yo no he leído tantas. Estoy echando piedras. No, No, pero ten por en ejemplo, cuenta que el año pasado yo yo- no publiqué. No, pero joder, el año pasado salió la de Chirves, salió la última de Llamazares, que es una novela preciosa. Juan Pedro Aparicio publicó una novela sobre jovellanos estupenda. En fin, no sé, muchas, o sea, no sé ahora mismo, pero John Bilbao, en fin, hay Aramburu ha sacado este año. O sea, que hay cantidad y luego hay mucha variedad, ¿no? Sí, se escribe de mucho. O sea, ¿qué mucho tiene tipo que de ver cosas, Ana porque, por María ejemplo, Matute, por ejemplo, con, no sé, con Pisón, con... Pero, por ejemplo, en novela negra está saliendo una barbaridad. O sea, hay cosas buenas, cosas malas, pero están saliendo una barbaridad de ¿Tú crees que eso escritores, de despista, esa nombres. abundancia despista al lector? Mm, ¿O el lector no hace demasiado? Que va no, lo yo- que va. Y además yo creo que estas cosas de los géneros son cosas nuestras. Al lector le da igual si la novela es histórica o es novela negra. romántica o- tal. Al lector Ya. le dicen esta es buena y la Y lee. la compra y la ley, ya. Y le da igual, o sea, si muchas veces me dicen, pero la tuya es una novela histórica, y yo es que no lo sé. O sea, evidentemente no está hecha en la actualidad, pero no es una novela histórica, es una novela ambientada en otra época. Pero Sí, además, no- realmente de la Primera Guerra Mundial queda bastante cerca, ¿no? Sí, pero tiene que nuestra ser biografía. cercana. O sea, yo ayer lo pensaba, decir, ¿se puede escribir novela histórica del futuro? O sea, y a lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una serie de normas las que hay para escribir una novela histórica que yo creo que yo no tengo en cuenta, ¿no? Realmente me dan igual. O sea, sí, mis novelas están muy documentadas,
Pero lo que pasa de verdad me da igual. A mí lo que me interesa es lo que le pasa a los personajes, no lo que pasa... ¿Vas a escribir en la alguna época. novela alguna vez ambientada en la actualidad con chicos jóvenes? Pues yo lo dudo. Tú estás Yo como lo Garci, dudo, sí. mirando siempre... Yo miro al siglo XX, no sé por qué, pero Sí, miro sí, al siglo XX, sí. Pues aparte de la serie de televisión que se va a hacer, ¿qué otra novela que estás escribiendo ahora o que estás preparando? ¿Qué serie tienes entre manos? Bueno, estoy escribiendo una serie que ponen en 4 que se llama Ciegacitas, estoy dialogándola. Y eso, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver porque es una comedia en tira diaria muy, muy divertida y que está funcionando bien. Y estoy empezando a documentarme para la próxima novela. Que está ambientada en el siglo XV. No, en el 20, siempre en el 20. Sí, pero porque ya tengo la mitad de la documentación hecha. Entonces... Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cartas a Palacio, una historia muy entretenida, muy bien llevada, muy bien construida. Cuenta una historia apasionante, esta oficina Procautivos, publicada en Plaza y Janés. Muchas gracias. Gracias a vosotros.